Queridos y amados hermanos, con el saludo que el apóstol Pablo da a las iglesias, cuando él les escribía, me dirijo a ustedes. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero invitarles en este momento a tener una meditación en la palabra de nuestro Dios y Padre. Esta meditación se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Y me gustaría, porque son cortos los versículos que ocupan, que abramos las escrituras y nos enfoquemos en lo que los 3 evangelistas nos comparten acerca de esta hermosa experiencia que ellos vivieron junto con el Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 14, versos 22 al 27, quiero que me acompañen en la lectura. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero que vayamos ahora al Evangelio de San Marcos, capítulo 6. San Marcos, capítulo 6, del verso 45 al 52. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y él les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Vayamos ahora al Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 6, del verso 16 al 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Como hemos podido leer, hermanos, estas hermosas palabras que
que están aquí narradas en estos 3 evangelios acerca de este hecho que tuvo lugar ahí en ese mar, donde los apóstoles experimentaron momentos difíciles y apremiantes. Recordemos que la mayoría de estos hombres eran hombres que conocían el mar. Algunos de ellos, por no decir la mayoría, eran de oficio pescadores. Por lo tanto, desde muy jóvenes tenían conocimiento de las dificultades que se manifiestan estando en alta mar. Por lo tanto, eran hombres con experiencia para hacerle frente a las dificultades cuando se presentaban, estando ellos en las barcas. Ahora vayamos pues a lo que nos dicen estos siervos de Dios. Nos vamos a centrar en el Evangelio de Juan. Y vamos a ahondar un poco y sacar para nuestro provecho las enseñanzas que Dios tiene para cada uno. Primeramente, la enseñanza que Dios quiso darles a los apóstoles en ese instante. El apóstol Juan experimentó en su vida estas realidades, estas experiencias. Y tal vez han de haber transcurrido aproximadamente más de 60 años de su vida, cuando el Espíritu Santo le guió a escribir estas experiencias que ellos experimentaron durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo andando con Él. Juan dice que ya estaba anocheciendo cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que se fueran, que se adelantaran en la barca, que cruzaran el mar hacia Capernaum. También nos dice que mientras ellos iban navegando, ya estaba oscuro, la noche ya había caído y el Señor Jesucristo no había venido a ellos. Verso 19 dice que estaban aproximadamente en medio del mar cuando se levantó un viento fuerte que les era contrario y las olas del mar se levantaban. Imaginémonos aquella embarcación en medio de este mar que estaba con sus olas turbulentas debido a aquel viento que se había formado. Imaginémonos también aquellos hombres experimentados en controlar la situación, haciendo todos sus esfuerzos por controlar la barca, poniendo en práctica todo lo que ellos habían aprendido de sus padres en cuanto al manejo
y el control de la situación. Dice la narración que el Señor no estaba con ellos en ese momento. Ellos se encontraban sin el Señor Jesucristo y estaban teniendo una dura lucha contra aquel viento que les era contrario. Verso 19 dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que aproximadamente son 500 kilómetros de distancia, estos discípulos vieron al Señor Jesucristo que andaba sobre el mar. Y no solo vieron que el Señor andaba sobre el mar, sino que el Señor venía hacia ellos, acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Algo natural en nosotros, si hubiéramos estado ahí con ellos, hubiéramos experimentado la misma situación de miedo. El versículo 20 dice que el Señor les dijo: yo soy, no temáis. Entonces, estos hombres con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Cuál es la enseñanza que podemos encontrar para nuestras vidas? ¿Qué podemos nosotros obtener de este relato que Juan nos narra aquí? Bueno, personalmente de él vamos a decir lo siguiente. Como les había dicho anteriormente, cuando él escribió estas cosas, habían transcurrido aproximadamente algunos 60 años. Y durante todo ese tiempo, este siervo del Señor abrigó en su corazón todas estas hermosas experiencias que él y los demás apóstoles tuvieron cuando el Señor Jesucristo estuvo con ellos. Pudieron recibir todas estas hermosas enseñanzas. Y así como la madre de Jesús, que guardaba en su corazón todas aquellas cosas que el Señor hacía, lo mismo sucedió con este siervo de Dios. Veamos entonces en una forma cómo él miró estas cosas. Primero, probablemente él comprendió que el Señor nunca dejó de tenerlos en cuenta y de observarles. Aunque él se había distanciado de ellos por algún lapso de tiempo, cuando él se fue al monte a solas a orar con Dios, él pudo percibir que la presencia del Señor Jesús siempre estuvo observándoles. Juan comprendió que nunca dejó de tenerles en cuenta. Aún en el momento de más íntima comunión con el Padre, ahí donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, dice que Él nunca desatendió a sus hijos. Él sabía exactamente lo que estaba aconteciendo con ellos. Nuestro Señor Jesucristo permitió esta experiencia en la vida de estos hombres, porque Él siempre permitía las cosas con un propósito. Juan vio al Señor Jesús venir al encuentro de ellos, mientras ellos luchaban contra aquella tormenta. Nuestro Señor Jesucristo no se contentó solo con verles desde lejos,
Dice que vio a sus amados que estaban pasando por momentos difíciles y vino a ellos para ayudarles con su presencia. También Juan pudo percibir en el Señor Jesús esa ayuda cuando sus fuerzas ya estaban por agotarse. Nuestro Señor apareció en el momento oportuno y con su voz serena y calma infundió aliento y confianza a aquellas personas que se encontraban en gran aflicción y apuros por causa de aquella tormenta que les había quitado la calma. También Juan pudo sentir que nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a la barca a estar con ellos, sino que cuando entró en esa barca, dice la Escritura que el viento se tranquilizó y la mar se aplacó. Y luego dice que aquella barca llegó pronto a la orilla, hacia el destino donde se dirigían. ¿Qué aplicación podemos nosotros poner para nuestras vidas? Bueno, de la misma manera que el apóstol Juan pudo percibir y guardar en su corazón todas estas hermosas experiencias que ellos tuvieron con su Señor y Salvador, también nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, cuando estamos pasando por momentos difíciles, debemos de tener también ese mismo sentir y esa misma experiencia que tuvieron estos siervos de Dios. Porque aquí vemos que esta experiencia es descrita por Juan y por Mateo y por Marcos. Ellos pudieron en algunas de las muchas oportunidades que anduvieron con el Señor Jesucristo experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Fíjense, este siervo de Dios por muchos años guardó esta experiencia en su mente y en su corazón. Y luego vemos cómo el Espíritu Santo le guía a escribirlas para testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la vida de ellos, cómo cuidó de ellos, cómo a través de estas experiencias ellos pudieron ir experimentando en sus propias vidas el poder de Dios, la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, sustentándoles, fortaleciéndoles e infundiendo consuelo y fortaleza en sus vidas. Dice que lo mismo tiene que suceder en nuestras vidas. Nosotros como creyentes debemos de estar seguros de que así como nuestro Señor Jesucristo cuidó de ellos aún estando lejos de ellos, también nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy también cuida de nosotros. Así como Él se fue a solas a aquel monte a orar y les envió en aquella barquita para que se adelantaran y fueran hacia el lugar donde les había dicho, así sucede en el día de hoy.
¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él está en la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí. Así como aquellos siervos que estaban en aquella barquilla, muchas veces en nuestra vida, en este cuerpo en el cual estamos, vienen momentos difíciles que experimentamos durante nuestra estancia aquí. Pero así como nuestro Señor cuidó de aquellos hombres en aquella barca, también Él ha prometido cuidarnos a nosotros. Hay dos experiencias que quiero compartir con ustedes de otros siervos. En cierta ocasión, este siervo de Dios le dijo lo siguiente al Señor: si tu presencia no va conmigo, mejor no nos saques de este lugar. Y la respuesta que recibió este siervo de parte del Señor fue: mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Luego tenemos una exhortación de uno de los hermanos del Señor Jesús hacia cada uno de nosotros. Y esta amonestación, esta exhortación viene de Santiago. Él dice a todos los hermanos en Cristo Jesús lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es difícil esta exhortación que está haciendo Santiago a los hermanos en Cristo, como lo fue de difícil para aquellos hombres que estaban en alta mar, tratando de mantener aquella barquita firme en medio de aquella embravecida mar y aquel viento que azotaba la barca. Pero la voz que viene del cielo es esta: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pasó cuando estos hombres estaban ya agotados? Eran las 3 de la mañana aproximadamente, cuando estaban ahí siendo azotados por este viento. Y ellos, con todas sus fuerzas, tratando de mantener a flote el barco, cansados, fatigados y probablemente angustiados. Quizás muchos de ellos o algunos de ellos se les ha de haber cruzado por la mente: si el Señor estuviera aquí, esto fuera diferente. Pero de repente, en medio del mar y en medio de esa situación tan angustiante en que se encontraban, dice que los ojos de ellos vieron hacia el frente y vieron al Señor Jesucristo que se acercaba hacia ellos. Imagínense, hermanos, agotados, con temor de morir, con su mente turbada, y de pronto ven a una persona caminando sobre el mar. Su mente se turbó, dice, y pensaron que era un fantasma y gritaron. Esto sucede muchas veces en la vida.
de los creyentes. Se me viene a la mente la prueba de aquel siervo del Señor, de Job. Este hombre se turbó. Este hombre fue grande la prueba por la cual él permitió Dios que pasara, que ahí en la narración se nos describe cómo él se sintió impotente ante la adversidad de la prueba. Pero lo maravilloso de este hombre es que él tenía su confianza en Dios. Y por muy grande que fue esa prueba, él supo poner en alto el nombre de su Dios. Dios conocía a la perfección el corazón de este siervo, como también nuestro Señor Jesucristo conocía a la perfección el corazón de cada uno de los que estaban en aquella barca. Sabía que humanamente ellos eran débiles y frágiles y no los iba a dejar perecer. Y él viene al encuentro de ellos, después de haber ido a estar en la presencia de su Padre. Ahora vuelve a los suyos para infundirles consuelo y fortaleza y tranquilidad. ¿Cuándo fue que ellos experimentaron esto? Al nomás oír su voz, dice. Al nomás oír su voz, ellos reconocieron que el que estaba ahí frente a ellos era el Señor Jesús. Verso 20 dice, mas él les dijo, yo soy. El yo soy que anduvo allá en el Antiguo Testamento con Moisés. Es el mismo que estaba con ellos en medio de la mar. Yo soy. Y es que para nosotros los creyentes, hermanos, no puede haber paz y tranquilidad en otra persona. Por muy poderoso que sea, si no es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje en este momento que el Señor quiere transmitirnos a nosotros es que la presencia de Él está con nosotros. Así como lo estuvo con estos discípulos, también lo está con nosotros hasta el día de hoy. Y Él nos dice, no temáis. No temáis. Qué lindas estas preciosas palabras que salieron del corazón de nuestro Señor Jesucristo hacia aquellos angustiados hombres que habían perdido el ánimo, que se encontraban desfallecidos, cansados y fatigados. Ahora, estas palabras de nuestro Señor Jesús transmiten fortaleza y ánimo. No temáis. Qué bueno es que nosotros también somos confortados con estas mismas palabras hasta el día de hoy. Hermanos, no debemos por qué temer. Tenemos la presencia del Señor Jesús con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos imparte las palabras de Cristo para que nosotros las hagamos nuestras.
nos consolemos y nos fortalezcamos. ¿Quién no va a invitar con gusto a venir a su vida en los momentos más turbulentos y angustiosos por los cuales están atravesando todos los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo? Cuando estemos atravesando por momentos difíciles, recordemos estas mismas palabras que nuestro Señor Jesús le dijo a estos hombres: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. ¿Y qué pasó después? Aquella travesía que parecía interminable, una vez que Cristo estuvo dentro de esa barca, dice que esa travesía se volvió tranquila y ligera. Eso sucede cuando hacemos nuestras las promesas del Señor Jesucristo en los momentos más difíciles que afrontemos. Él, así como le dijo a estos hombres, nos dice también a nosotros: he aquí, yo estoy con todos vosotros hasta el fin. Esas palabras deberían de infundir aliento, consuelo y fortaleza en nuestros corazones. Esta narración está 3 veces en las Escrituras para que nosotros nos consolemos, para que cobremos ánimo en estos días difíciles por los cuales estamos atravesando. Ahí en el hogar de cada uno, Dios quiere y transmite a cada uno de sus hijos esta misma enseñanza, que a pesar de que Él está allá en la presencia del Señor, también lo está aquí con nosotros. Sus ojos están sobre sus hijos, su presencia está con nosotros. Hermanos, ánimo, ánimo, como dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No todos vamos a padecer las mismas pruebas. Quizás a unos sea de una manera, a otros de otra manera. Pero dice aquí que debemos de tener por sumo gozo atravesando estas muchas pruebas. Porque hay un propósito. Hay un propósito. Esta prueba de nuestra fe va a tener y va a producir paciencia. Pero dice que esta paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nuestro Señor Jesucristo sabe y conoce el estado de sus ovejas. Y dice Él mismo en su palabra que no va a permitir que ninguno de sus hijos sea probado más allá de lo que pueda soportarlo, sino que con la prueba también vendrá la salida. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hizo con estos hombres que eran expertos en navegación. Permitió por un tiempo que pasaran por esa leve tribulación, pero no los dejó solos. Vino a su encuentro, los confortó con su presencia y con su voz. Bien decía el Señor que Él conoce sus ovejas, y sus ovejas también le conocen a Él por su voz y le siguen, y Él las lleva y las alimenta y las cuida y las aparta de todo peligro.
He querido compartir con ustedes esta preciosa enseñanza para que cobremos ánimo, perdón, para que sigamos adelante. Esperemos que esto que está aconteciendo en el día actual termine pronto. Pero mientras estamos en esto, saquémosle provecho. Saquémosle provecho, hermanos queridos. Estemos ahí en casa meditando en la palabra de Dios, dejando que el Espíritu de Dios nos instruya. Aprendamos a descansar en Dios y dejemos que Él trabaje en nuestras vidas. Acerquémonos al trono de la gracia con fe, diciéndole al Señor que obre en nuestras vidas lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Que este tiempo que estemos en casa sea de bonanza para todos en familia, fortaleciéndonos en el poder de su gracia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, hermanos. Amén.